Los viajes en el tiempo han sido desde siempre uno de los temas más recurrentes en la historia de ciencia ficción, los más intrigantes de la historia. En ellas vemos cómo por distintos medios, algunos afortunados han tenido la oportunidad de cruzar esa gigantesca e invisible brecha del tiempo y así llegar a cualquier punto de nuestra historia para realizar algún que otro cambio necesario. Pero en la vida real, estos sucesos se han reportado desde incluso antes de que las mentes maestras de Hollywood las pusieran de moda, y cuentan con detalles inquietantes que resultan bastante convincentes. Para muchos, esta es su simple historia de ficción, pero en ocasiones hay tantas pruebas y tantos detalles minuciosos que hacen pensar que en realidad la posibilidad de viajar en el tiempo exista. Por eso, en el Portal del Misterio, te contaremos las 8 anécdotas de viajeros en el tiempo más convincentes y desconcertantes de la historia. Antes de iniciar con casos específicos, queremos mostrarles una serie de fotografías y vídeos antiguos en los que, al parecer, logran verse crononautas. Estos registros han llamado mucho la atención, pues en todos, logra verse personas realizando acciones que, para la época, no tienen ningún sentido. Pues no solo su forma de vestir es notoriamente adelantada, sino que, en varias de estas imágenes, logra verse personas utilizando claramente un smartphone, y si tenemos en cuenta que estos aparatos fueron inventados hace tan solo unos años, pues podrían considerarse una prueba fehaciente del tema que estamos tratando hoy. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2016 son, sin duda, una de las más mediáticas y polémicas de la historia. La contienda que enfrentó a Hillary Clinton y a Donald Trump, ocupó los titulares de la prensa mundial por mucho tiempo. Por eso, la historia de un candidato a la presidencia que afirma haber venido del futuro, con la misión de desvelar los proyectos más secretos del gobierno estadounidense, no llamó la atención que en otras situaciones habría hecho. Su nombre es Andrew Vivasayo, y asegura haber sido el agente elegido por el proyecto Pegaso para tal fin. Pues Andrew entra con un inmenso número de documentos al parecer oficiales que corroboraría su historia. Según él, tiene plazo hasta el 2018 para lograr ser presidente de los Estados Unidos y así lograr su cometido, pues solo nos queda esperar y ver cómo sigue evolucionando su historia. George Van Zell, un experto en la aviación de la Lockheed Aircraft, fue visitado por un ser extraterrestre proveniente de Venus, quien le entregó los planos para construir una cápsula del tiempo, con la cual se podría manejar el tiempo para varios fines. Entre ellos, para restaurar el efecto del paso de los años en las células humanas y así alargar nuestra vida de forma indefinida. George compartió su experiencia en una serie de conferencias que fueron creciendo en aforo gracias a sus convincentes datos. Después de conseguir financiación para construir la cápsula, a la cual nombró el Integration, comenzó con su construcción. A pesar de las dificultades, los materiales requeridos son escasos y muy costosos. Después de 25 años, Van Zell falleció sin lograr terminar la cápsula y llevándose consigo la ubicación de los planos del objeto, pues los había escondido con anterioridad, temiendo que algún agente del gobierno los quisiera robar. Ahora, su construcción llama la atención, pues al estar en su interior, muchos aseguran que sienten que el tiempo se detiene y sienten que una fuerza especial se apodera de su cuerpo. Lo cierto es que el lugar es utilizado por diversos campos de la ciencia y de la curación energética para realizar investigaciones consideradas secretas. En 2003, un correo electrónico llegó a más de 100.000 ordenadores. El correo incluía un extraño mensaje a nombre de Roberto Dino, quien aseguraba ser un viajero en el tiempo varado en nuestra época. Robert pedía que, cualquiera que pudiera, le donara una serie de extraños materiales con los cuales supuestamente construiría una máquina del tiempo y así podría volver a su época de origen. Muchas personas respondieron al correo y todas ellas recibieron respuestas con detalles específicos de los materiales necesarios y cómo serían utilizados. De un momento a otro, los mensajes de Robert dejaron de llegar y al intentar enviarle un correo salía mensaje de dirección de correo electrónico inexistente. Tiempo después,
Por internet surgió una noticia en algunos portales que aseguraban que los correos provenían de un hombre de Massachusetts que había sido capturado. Pero nunca se mostraron detalles del caso y tampoco se supo más nada del misterioso Roberto Dino. Gold Street es una de las calles más comerciales de Liverpool, la mítica ciudad en iglesia. La calle es famosa a nivel mundial, no solo por su incontable número de establecimientos comerciales, sino por los extraños sucesos que ocurren allí. Martin Charles, al ir caminando por la calle, se topó con una pintoresca panadería que a todas luces parecía ser de otra época. Pues Martins decidió comprar allí un pan, que llamó su atención, y unos minutos después al llegar a su casa, notó que la bolsa del pan estaba en muy mal estado y en su interior, solo había una extraña arena endurecida. Pues decidió regresar a la panadería para hacer el reclamo, pero se encontró con que allí había ahora un banco que llevaba funcionando varios años. El suceso por supuesto le pareció bastante extraño, así que decidió investigar la historia de la calle y se encontró con que la panadería a la que asistió aquel día, sí había existido, pero había dejado de funcionar en 1960. Además de este extraño descubrimiento, Martins en sus investigaciones descubrió también que esto le había sucedido a muchas personas a lo largo de la historia, con diferentes establecimientos comerciales ubicados en la calle. Además de esto, muchas personas aseguran que han visto en ocasiones autos antiguos que incluso han salido de circulación, andando por la calle como si nada, y unos metros más adelante simplemente se pierden entre el tráfico. Victor Goddard es uno de los mariscales de aviación más famosos en la historia de Inglaterra. Incluso fue nombrado Sir por la corona británica en honor a sus logros militares. Pero si hay algo por lo que Victor ha trascendido en el tiempo, es una inexplicable experiencia que vivió en uno de sus tantos vuelos. Resulta que se encontraba en una misión sencilla, viajando desde Edimburgo hasta Drin, en Escocia. En su trayecto, debía pasar por encima de un antiguo aeródromo que funcionó intensamente durante la Primera Guerra Mundial, y que ahora se encontraba completamente abandonado y la naturaleza ya habían empezado a apoderarse de él. Víctor llegó a su lugar de destino y un día después debía volver a Edimburgo siguiendo la misma ruta. Entonces resulta que, ya en el viaje de regreso, notó que una extraña tormenta amarilla se formó de la nada exactamente encima del aeródromo abandonado y desafortunadamente, ya no tendría tiempo para esquivarla, por lo que se vio obligado a cruzar en medio de ella. Al entrar, Víctor perdió por completo el control de su aeronave y un momento después, la tormenta simplemente desapareció, dejando un cielo claro y despejado, que le permitió ver algo que lo inquietó por completo. Pues el aeródromo se encontraba completamente reconstruido y estaba en funcionamiento. Pues no solo eso, sino que la pista estaba llena de aeronaves que nunca había visto y que parecían bastante avanzadas para su época. Además, los mecánicos vestían un extraño uniforme con un diseño y color diferentes al que solían usar. Pero lo que más llamó su atención es que la actividad en la pista era intensa, como si se estuviera viviendo nuevamente una guerra. Víctor intentó acercarse más a la pista, pero en ese momento la tormenta amarilla apareció nuevamente alrededor de su avión y al disiparse, pues se encontraba ya lejos del lugar. Al llegar a tierra, Víctor contó su experiencia a sus amigos, pero por supuesto nadie lo tomó en serio. Pues su relato ha pasado a la historia. Pues tan solo unos años después de lo sucedido, la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa. Imaginen que el aeródromo de Drin tuvo que ser reabierto. Por lo que muchos piensan que Víctor esa tarde, logró viajar al futuro por unos instantes. El caso que veremos a continuación es aún más extraño, que no sabemos si definirlo en sí como un viajero del tiempo o una aberración entre dos realidades distintas. El suceso tuvo lugar en Japón, una tarde normal de 1954, los agentes de la aduana del aeropuerto de Tokio se vieron abrumados por un viajero que, al mostrar su pasaporte, notaron que venía de un país que no existe. Ante el extraño hecho, los agentes decidieron llevar al hombre a una sala de interrogación para aclarar el hecho, pero entre más preguntas le hacían, pues más y más se oscurecía la situación.
El hombre aseguraba provenir de un país llamado Tauret que estaba ubicado entre España y Francia. Presentó en repetidas ocasiones su pasaporte que a todas luces era auténtico e incluso contenía check-ins de su entrada a diferentes países incluido el mismo Japón. El hombre presentó también la moneda de su país, con toda su historia asegurando que existía hace más de 1000 años, respondió claramente todas las preguntas que le hicieron y presentó varios documentos de identificación, expedidos legalmente en su extraño país. Pues ante la singular situación, los agentes pensaron simplemente deportar al hombre, pero legalmente no podían deportarlo a un país que no existe. Sin más que hacer, decidieron ubicarlo en una habitación de hotel vigilada para seguir al día siguiente con sus indagatorias. Al llegar la mañana, los agentes entraron a su cuarto, pero ni el hombre ni sus pertenencias se encontraban allí. Pues del hombre nunca más se supo nada y su extraña historia sigue siendo considerada como el suceso más inexplicable que ha tenido lugar en el aeropuerto japonés. Y coronando la lista, no podría estar otro caso más que el de John Titor, pues sin duda es el caso más conocido y documentado de viajeros en el tiempo. A inicios del año 2000, un foro pequeño del incipiente Internet se vio invadido por los posts de un usuario llamado John Titor que aseguraba provenir del año 2036. El hombre contó todo detalladamente de su llegada a nuestro tiempo y realizó varias afirmaciones que con el tiempo se ha ido volviendo realidad. Entre otras, John aseguró que durante esa década, un hombre de color sería elegido como presidente de los Estados Unidos. Además dijo que la humanidad se vería afectada por una serie de pandemias que diezmaría el poder de varias naciones, que hasta entonces habían dominado la economía mundial. Y que un suceso meteorológico producido por la humanidad causaría un calentamiento global que terminaría por crear una crisis sin precedentes que llevaría a la humanidad a una devastadora guerra mundial que alcanzaría los terrenos del armamento nuclear. John dijo que su misión era realizar una serie de tareas para evitar que esto suceda y que al realizar esas publicaciones, estaba exponiendo su cargo pero que lo hacía para crear conciencia en la humanidad, a comienzos del siglo. Estas son tan solo 3 de las afirmaciones que John hizo y la exactitud de los hechos le dan una incómoda credibilidad que muchos prefieren tomar como simples falacias. Eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el vídeo y apoyarnos. Si lo disfrutaste, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.